La Gran Muralla China, uno de los monumentos más impresionantes de la historia, se remonta al siglo VII a.C., cuando varios estados chinos comenzaron a construir fortificaciones para protegerse de los invasores nómadas. En el 221 a 206 a.C., el emperador Yin Shi Huang unificó China y ordenó la construcción de una muralla para proteger su imperio de los ataques de los Xiongnu, una tribu nómada del norte. Se estima que más de 300.000 trabajadores, incluyendo esclavos y soldados, trabajaron en la construcción de la muralla durante la dinastía Yin, utilizando técnicas primitivas y herramientas de piedra y madera. La muralla se construyó a lo largo de una ruta estratégica que conectaba la capital, Xianyang, con las fronteras norteñas, protegiendo la ruta de la seda y el comercio con Asia Central. La muralla original se construyó con piedras, tierra y madera, con una longitud de aproximadamente 3.000 millas, 4.800 kilómetros, aunque solo se conservan alrededor de 400 millas, 640 kilómetros, de la estructura original. Durante la dinastía Han, 206 AC 220 DC, la muralla se extendió y se fortaleció, con la adición de torres de vigilancia y puertas de entrada, bajo el reinado del emperador Wu. La muralla demostró ser efectiva en la defensa del imperio contra los ataques de los Xiongnu y otros invasores nómadas, aunque no siempre fue invencible. Durante la dinastía Sui, 581 a 618 DC, y la dinastía Ming, 1368 a 1644 DC, la muralla se extendió y se fortaleció aún más, con la adición de secciones de ladrillo y piedra. En la actualidad, la Gran Muralla China es uno de los monumentos más visitados del mundo, con más de 10 millones de visitantes al año, y se considera un símbolo de la ingeniería y la ambición china. La construcción de la muralla requirió la innovación y la ingeniería de los arquitectos y ingenieros chinos, que desarrollaron técnicas avanzadas para la época, como la utilización de ladrillos y la construcción de torres de vigilancia. La construcción de la muralla se llevó a cabo en varias etapas, con diferentes dinastías contribuyendo a su extensión y fortalecimiento, y se estima que más de 2.000 años de trabajo se invirtieron en su construcción. En la actualidad, la Gran Muralla China es un símbolo de la historia y la cultura china, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. En la actualidad, se están llevando a cabo esfuerzos para restaurar y proteger la muralla, con la colaboración de gobiernos y organizaciones internacionales. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos, y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla protegió la ruta de la seda, una de las rutas comerciales más importantes de la historia, y permitió el intercambio de bienes y culturas entre China y el resto del mundo. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos, y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La muralla es un lugar de gran belleza y significado histórico, y su visita es una experiencia inolvidable para aquellos que la recorren. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos, y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla demostró ser efectiva en la defensa del imperio contra los ataques de los Xiongnu y otros invasores nómadas, aunque no siempre fue invencible. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos,
y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La muralla es un lugar de gran belleza y significado histórico, y su visita es una experiencia inolvidable para aquellos que la recorren. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos, y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla protegió la ruta de la seda, una de las rutas comerciales más importantes de la historia, y permitió el intercambio de bienes y culturas entre China y el resto del mundo. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos, y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La muralla es un lugar de gran belleza y significado histórico, y su visita es una experiencia inolvidable para aquellos que la recorren. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos, y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla demostró ser efectiva en la defensa del imperio contra los ataques de los Xiongnu y otros invasores nómadas, aunque no siempre fue invencible. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos, y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La muralla es un lugar de gran belleza y significado histórico, y su visita es una experiencia inolvidable para aquellos que la recorren. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos, y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla protegió la ruta de la seda, una de las rutas comerciales más importantes de la historia, y permitió el intercambio de bienes y culturas entre China y el resto del mundo. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos, y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La muralla es un lugar de gran belleza y significado histórico, y su visita es una experiencia inolvidable para aquellos que la recorren. La restauración de la muralla es un proceso continuo, y se estima que se necesitarán décadas para completar la tarea, pero el resultado será la preservación de uno de los monumentos más importantes de la historia. A pesar de su importancia, la muralla ha sufrido daños y deterioro a lo largo de los siglos, y se estima que alrededor del 30% de la estructura original ha desaparecido. La Gran Muralla China es un testimonio de la ambición y la ingeniería de los emperadores chinos,
y su construcción tuvo un impacto significativo en la historia de China y del mundo. La muralla demostró ser efectiva en la defensa del imperio contra los ataques de los Xiongnu y otros invasores nómadas, aunque no siempre fue invencible. La Gran Muralla China es un símbolo de la autoridad y el poder de los emperadores chinos, y su construcción se llevó a cabo para proteger el imperio y su pueblo. La muralla se construyó en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, con pendientes empinadas y climas extremos, y su construcción requirió la ingeniería y la determinación de los trabajadores chinos. En la actualidad, la Gran Muralla China es un destino turístico popular, y se considera uno de los monumentos más impresionantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año.